complemento que siempre va a acompañar a un nombre, a un sustantivo. Este complemento normalmente nos lo vamos a encontrar siempre detrás, pero la lógica nos dice que no siempre va a estar ahí, también puede estar delante. Normalmente este complemento del nombre lo conocemos tradicionalmente también como adyacente. Durante toda nuestra vida nos han estado explicando que el complemento del nombre y el adyacente son lo mismo. Es cierto, son lo mismo, pero actualmente, con la nueva gramática de la lengua, la NGLE, nos recomienda utilizar para todo siempre complemento del nombre. En sus diferentes variantes también encontraremos complementos del adjetivo, complementos del adverbio, que hacen la misma función que este, pero lógicamente no acompañarán a un nombre, un sustantivo, sino que acompañarán a un adjetivo o a un adverbio. Bien, este complemento del nombre normalmente es un adjetivo, es un sintagma adjetival que acompaña a ese nombre al cual modifica, con el cual concuerda y con el cual da unas determinadas características o nos aporta cierta información de ese nombre. Si yo digo, por ejemplo, el niño pelirrojo, ese adjetivo pelirrojo, me está diciendo qué tipo de niño es. Tiene el color del pelo rojo, el niño pelirrojo. Pelirrojo, ese adjetivo, va a ser el complemento del nombre de niño. En esta oración, redonda es un adjetivo que forma parte del sintagma nominal la bandeja redonda. Redonda complementa a bandeja, ya que nos dice cómo es, y por tanto es un complemento del nombre. De ese la, artículo determinante actualizador, bandeja, núcleo sustantivo, y redonda es el adjetivo que complementa al nombre. Es el complemento del nombre de bandeja. Todo dentro del sujeto. En este caso, el complemento del nombre está formado por un sintagma preposicional de plata, que igualmente complementa a bandeja. Como bien decíamos, ese complemento del nombre normalmente puede ser un adjetivo. ¿Qué pasa entonces? Nos puede intentar confundir de cierta manera ese adjetivo con lo que podremos ver más adelante, con lo que iremos estudiando, con lo que serán los predicativos y los atributos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este complemento del nombre y por ejemplo, un predicativo y un atributo que también suelen ser sintagmas adjetivales? Un complemento del nombre siempre va pegado al nombre al cual acompaña. Si yo digo el bolígrafo negro, bolígrafo y negro van pegaditos, no hay ninguna palabra, no hay ninguna otra categoría gramatical que vaya entre medias de las dos. Si yo en cambio digo el bolígrafo es negro, entre bolígrafo y negro aparece un verbo ser, el verbo es. ¿Qué pasa aquí entonces? Que negro ya no es un complemento del nombre, aunque actúe como tal, aunque me esté modificando ese sustantivo. Ahora negro es un atributo, porque aparece en medio un verbo. Si yo digo el bolígrafo negro, negro va a ser un complemento del nombre, que modifica, que complementa a ese sustantivo bolígrafo. Entonces, para hacer el filtro principal de saber si es un complemento del nombre o lo que será un atributo o un predicativo, debemos ver si está pegado al sustantivo o no. Si está pegadito a ese sustantivo, a ese nombre, sí que será un complemento del nombre. Dicho complemento del nombre no siempre va a ser una palabra, no siempre va a ser ese adjetivo que me concuerda con el sustantivo y que me lo está modificando. No siempre va a ser el bolígrafo negro, el niño pelirrojo o el cálido recibimiento. Lógicamente la gramática se complica, nuestra manera de hablar es muy rica y todo se va entremezclando un poco. Muchas veces encontraremos también sintagmas preposicionales que pueden hacer función de este complemento directo. ¿Cómo no lo vamos a encontrar? Precisamente nos lo encontraremos con la preposición de delante de ese complemento del nombre. Dentro de ese complemento del nombre podemos encontrarnos a veces lo que llamamos aposiciones. Una aposición es también la misma función que el complemento del nombre. De hecho, en algunos casos nos permitirían ponerlo como complemento del nombre sin más, aunque sería siempre más correcto especificar que es una aposición. ¿Cómo vamos a distinguir estas aposiciones? Tenemos dos tipos, las explicativas y las especificativas. Las más sencillas son las explicativas. ¿Por qué? Porque normalmente siempre van a ir entre comas. No debemos confundirlas con una oración subordinada adjetiva o de relativo, que veremos más adelante, porque estas sí que incorporan un verbo. Estas aposiciones especificativas, como forman parte del complemento del nombre, como entran dentro de un sintagma nominal, no tienen un verbo. Simplemente me están explicando algo sobre ese sustantivo al cual
acompañan, al cual modifican. Si yo digo, por ejemplo, mis hermanos Luis y Andrea vienen de Francia. Cuando yo digo todo el conjunto, mis hermanos Luis y Andrea, en esos dos nombres propios, Luis y Andrea, estoy explicando quiénes son mis hermanos. Estoy dándos una explicación de cómo se llaman mis dos hermanos. Por ejemplo, otro ejemplo que también tenemos, París, la capital de Francia, es bonita. La capital de Francia, que aparece entre comas, también es una posición explicativa porque me estás explicando qué es París. París, la capital de Francia, es una ciudad bonita. En cambio, las especificativas no van entre comas, no suelen llevar comas, y además lo que hacen es que me están especificando. Si yo, por ejemplo, digo el rey Felipe VI, estoy especificando a qué rey estoy aludiendo. No es lo mismo que yo nombre al rey Felipe VI que al rey pasado, al rey pretérito, que era Juan Carlos I. O que yo, por ejemplo, diga el río Duero frente al río Ebro o río Vinalopó. Estoy especificando de qué río estoy hablando. Y a todo eso se llaman aposiciones. Recordad, tenemos los dos tipos. Las explicativas siempre van entre comas y me están explicando algo sobre algo a lo que acompañan, a lo que modifican. Y las especificativas son un acompañamiento, a veces pueden ser el nombre propio para explicar qué tipo de rey, qué río, o por ejemplo, si yo digo la profesora María, hablo del nombre de esa profesora. Estoy especificando qué profesora. No digo la profesora Silvia, no digo la profesora Ana, digo la profesora María. Las aposiciones que entran dentro de esos complementos del nombre, pero que se han de distinguir de esta manera, encontramos dos tipos. Las explicativas, por un lado, que van siempre entre comas, como en este ejemplo, María, la profe de lengua, mandó muchas tareas. La profe de lengua sería una aposición explicativa. ¿Por qué? Me está diciendo algo, me está explicando quién es esa tal María. Todo entra dentro del sujeto, del sintagma nominal sujeto. Mandó muchos deberes, sería el predicado. Pero la profe de lengua, que va, como decía, entre comas y que me está explicando algo de ese sustantivo que aparece antes, no lo puedo catalogar simplemente como un complemento del nombre. Tengo que especificar que es una aposición y que es explicativa. El segundo tipo de aposición que tenemos es la especificativa. Si yo, por ejemplo, digo el río Ebro, Ebro me está especificando qué río es. No digo el Duero, ni digo el Vinalopó. Digo el río Ebro. Estoy especificando qué río es. Todo formaría parte del sujeto o de un complemento directo. Recordar que los complementos del nombre, igual que las aposiciones, pueden ir dentro de un sujeto o de un complemento del nombre o indirecto, de cualquier sintagma nominal al cual acompaña. Igual ocurre en la segunda oración. El rey Felipe VI también es una posición especificativa. Felipe VI me está concretando qué rey es. No hago alusión ni al rey Juan Carlos, ni al rey Felipe II, ni a la reina Victoria. Digo que es el rey Felipe VI. Todo entra dentro del sintagma nominal, sujeto, complemento del nombre, sujeto, complemento directo, etc. Y por último, la Torre Eiffel. Eiffel también me está especificando, es una posición especificativa que me concreta qué torre es. No es la torre del ajedrez, no es la torre de Babel, sino que es la Torre Eiffel. En resumen, este complemento del nombre siempre nos lo vamos a encontrar dentro de un sintagma nominal, porque van a acompañar a un nombre, que puede ir delante o puede ir detrás. Acordaros, nunca tiene por qué ir siempre detrás del sustantivo. El sustantivo puede aparecer delante o detrás del complemento del nombre. Lo que tenemos que llevar cuidado es cuando sean aposiciones, porque sí que deberíamos marcarlo. Si es, por ejemplo, Felipe VI, el rey Juan Carlos I, el río Duero, el río Ebro, podríamos marcar como que es una aposición. Y luego aparte las aposiciones explicativas, que suelen ser oraciones más largas, que parecen otra construcción, que parecen otra oración, pero que no lo es, simplemente me están explicando algo sobre ese sustantivo al cual acompaña. El complemento del nombre va a acompañar al nombre y en sus dos variantes más tenemos el complemento del adjetivo acompañando un adjetivo y el complemento del adverbio que acompañará a un adverbio.